buenas tardes, noches. Agradezco muy sinceramente el boceto de alguna parte de mi obra y de ciertas ideas respecto a la historia que hizo José Luis de Alsanabria. Agradezco también infinitamente a todos los organizadores y el personal de la Cátedra Julio Cortázar, así como a la Universidad de Guadalajara, el honor inmerecido de haberme designado expositor de esta cátedra. No lo puedo negar. Cuando se me anunció, quedé muy sorprendido. No soy un intelectual público, soy un simple académico. Desconocía que mi obra pudiera tener la repercusión suficiente para ser considerado para esta cátedra. Además, ya limitándome a los puros historiadores que me han antecedido en esta silla, lo único que puedo decir es que me apabullan. Voy a mencionar primero a los extranjeros. Hugh Thomas, en orden cronológico de participación en la cátedra. Hugh Thomas, Jacques Laffay, aquí presente, David Brading, Eric Hobsbawm, imagínense, Carlo Ginzburg, Carmen Iglesias y Manuel Wallerstein. Entre los mexicanos, Lorenzo Meyer, compañero de trabajo, Luis González y González, exprofesor, Miguel León Portilla, Jean Meyer, colega y amigo, Pilar Gonzalvo, también compañera de trabajo, y he dejado un nombre para el final. Me emociona mucho compartir esta cátedra con él, el que fue mi maestro, el que me formó, recientemente fallecido, Friedrich Katz, muerto en octubre del año pasado. No puedo decir que el estar aquí es un sueño realizado. No, de ninguna manera, porque nunca me atreví a soñarlo. En ese sentido, no es un sueño realizado. Nunca me atreví a soñar estar en este anfiteatro. Y lo único que puedo decir es que es un gusto doble. Mi papá nació en Guadalajara. Y bueno, ¿qué les puedo decir al respecto? Agradezco muchísimo al público su presencia e inicio ya rápidamente diciendo que esta conferencia magistral, así llamada conferencia magistral, es simplemente la continuación de los 2 seminarios que impartí en la casa de la Cátedra Julio Cortázar, dando una visión panorámica necesariamente del México del primer tercio del siglo XX. En la primera sesión analizamos la Revolución Mexicana, básicamente de 1910 a 17, con algunos antecedentes. En la segunda sesión nos adentramos en el análisis de los gobiernos postrevolucionarios entre 1917 y 1934, para finalmente concluir este ciclo, esta brevísima revisión, con el análisis del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Entonces entro ya directamente al tema que nos ocupa, diciendo que Cárdenas es un caso raro en la historia mexicana. Lo primero que podemos decir de él es que es un mito doble. Es difícil convertirse en un mito. Es más difícil convertirse en un mito doble. Me refiero a que Cárdenas es un hombre admirado tanto por una corriente política que podríamos simplemente llamar PRI, corriente oficial, pero por otro lado es igualmente admirado por una corriente opositora que podríamos denominar genéricamente la izquierda. Sin embargo, los historiadores, desde la época fundacional de Heródoto y Tucídides, nos dedicamos a combatir los mitos. Ese es el objetivo del historiador.
Historiador, la palabra historia quiere decir simplemente investigación. Ese es el origen lexicológico de la palabra. Y bueno, entonces entremos a analizar al Cárdenas de carne y hueso, o al presidente Cárdenas, limitándonos a su presidencia, y no a cualquiera de estos dos mitos de los que he hecho mención. Considero que es insuficiente, inadecuado, erróneo el hacer un análisis simplemente moral o simplemente político de un personaje histórico como Lázaro Cárdenas. Cuando digo que no estoy satisfecho con una perspectiva simplemente moral, ¿sí? No estoy de acuerdo en que se diga que él es el único progresista de la historia mexicana del siglo XX, el único honesto, el único nacionalista, el único popular. Obviamente tampoco estoy de acuerdo con la visión catastrofista que señala que Lázaro Cárdenas destruyó al país mientras fue presidente. ¿Sí? Esas son visiones, repito, estrictamente políticas, no son visiones históricas. Tampoco estoy de acuerdo en la visión presentista, el llevar el presente al pasado. Es imposible revivir el modelo cardenista para nuestros días. Cárdenas fue un personaje propio de los años 30 del siglo XX. Su modelo no es aplicable, ni lo era antes, ni lo podía ser después. Así es la historia. Como lo dije en uno de los seminarios, la historia es puntual, nunca se adelanta y nunca se atrasa. La única manera de acercarnos a un personaje de esta magnitud, a un personaje histórico, es hacerlo desde una perspectiva histórica. Y la perspectiva histórica consiste en dos aproximaciones. Una, ¿sí?, la cronológica, calendarizarlo. No es lo mismo el Cárdenas de 1915 que el Cárdenas de 1928 a 32, como tampoco es lo mismo el Cárdenas que asume la presidencia a finales de 34 del Cárdenas que la deja a finales de 1940. Hay diferentes momentos en la presidencia de Lázaro Cárdenas. Y segundo, también cualquier examen auténticamente histórico exige ver el objeto analizado en su contexto nacional e internacional. Dicho esto, entonces, trato yo de comprender a Lázaro Cárdenas, ¿sí?, hasta la presidencia en 4 momentos clave. En otras palabras, divido yo históricamente, cronológicamente, el Cárdenas que me interesa hoy compartir con ustedes en 4 momentos. El primero lo voy a llamar el ascenso de Lázaro Cárdenas, ¿sí?, concentrándonos en los años que van de 1920 a 1933-34, pero antes creo que es muy oportuno dar una pequeña semblanza de nuestro personaje. Como todos saben, nació en Jiquilpan, población extraña. A pesar de lo pequeña, Jiquilpan ha dado 2 presidentes al país. El primero fue Anastasio Bustamante, siglo XIX temprano, ni tan temprano, en los 30. El segundo fue Lázaro Cárdenas. Nace en 1895. La fecha es importante para poder entender su incorporación a la Revolución Mexicana, no en la primera etapa maderista, mucho menos en la etapa precursora, sino bien ya en la fase constitucionalista, en la fase contra Victoriano Huerta. Otro dato que es importante tomar en cuenta es que Lázaro Cárdenas proviene de una familia de la clase media pueblerina. Su padre había pasado de ser rebocero, esto es fabricante de rebozos, a un pequeño comerciante. Tenía un negocio que oscilaba entre la venta de semillas, la venta de hierbas medicinales, ¿sí?, una mesa de billar y seguramente venta de alcohol para poder acompañar o hacer más agradable ese juego. Lázaro Cárdenas se incorpora a la lucha revolucionaria en grupos encabezados por jefes locales, Guillermo García Aragón, Zúñiga, sin antecedentes políticos y sin antecedentes ideológicos. Como dije, la explicación está en su edad. No podía haber sido precursor si había nacido en 1895. Difícilmente,
¿sí? A los 15 años pudo haber participado en el movimiento antirreeleccionista. Lázaro Cárdenas entró a la Revolución Mexicana en 1913, repito, sin motivaciones ideológicas, más bien tratando de huir de la represión huertista. Si bien tuvo, repito, estos orígenes propios de una rebelión que no se da en territorio norteño, que se da en esta zona del país, el gran paso, el gran cambio lo da Lázaro Cárdenas al involucrarse más o menos en 1915 con el que va a ser su jefe, su maestro, su guía por los próximos 19 o 20 años. Me refiero a Plutarco Elías Calles. Hasta 1920, Lázaro Cárdenas mantuvo un nivel modesto, una importancia menor en las fuerzas constitucionalistas. Había operado en la campaña en contra de los yaquis en Sonora allá por el 1917, fue enviado a su región, a Michoacán, a combatir al rebelde Chávez García allá por el 1918, 17, 18, y luego ya hacia 1919, principios de 1920, se le envió como jefe del sector de Papantla, Veracruz, a las órdenes de Arnulfo R. Gómez, evidentemente otro callista. Los ascensos de Lázaro Cárdenas, su importancia ya a nivel nacional empieza a darse a partir de la revuelta de Agua Prieta de 1920. De hecho, a él le toca la responsabilidad de trasladar a Ciudad de México al que había asesinado a Carranza en la emboscada de Tlaxcalantongo, Rodolfo Herrero. Los primeros puestos que obtiene Cárdenas después de su participación en la revuelta de Agua Prieta es haber sido jefe de operaciones militares en Michoacán, en el Istmo y en la Huasteca petrolera, experiencia que lo va a marcar para el resto de su vida. Otro momento importante fue la gubernatura de Michoacán entre 1928 y 1932, y señalo la importancia de haber sido gobernador durante esos años de la crisis económica más fuerte que ha vivido el mundo capitalista. Entonces, esto trajo repercusiones para todo el mundo, para México y para Michoacán también. A las crisis sociales producto de la crisis económica de 1929, ya el gobernador Cárdenas intentó responder, intentó paliarlas, intentó resolverlas mediante propuestas progresistas y organizando a los grupos trabajadores, básicamente campesinos. Michoacán era un estado poco industrializado. Además de esa gubernatura, Lázaro Cárdenas participó en el gabinete de Ortiz Rubio, volvió a participar en el gabinete de Abelardo Rodríguez, al frente de la Secretaría de Guerra, y llegó a presidir el Partido Nacional Revolucionario. En otras palabras, a pesar de su juventud, Lázaro Cárdenas va a llegar a la presidencia del país en 1934, antes de cumplir 40 años, a los 39 años, recuerden, nació en 1895, con una experiencia considerable y con un número enorme de redes. ¿Cómo fue que Lázaro Cárdenas obtuvo la candidatura por la presidencia del país? Después de la fundación del PNR en 29, ya para 1933 y como producto de la crisis económica de 29, el PNR está dividido básicamente, lo voy a poner en una división muy burda, muy elemental, muy básica, en dos grupos, los que podríamos considerar los políticos tradicionales y los políticos de nuevo cuño, estos políticos que a partir de 1929 están buscando las alianzas con los grupos populares a los cuales el Estado debe buscar protección y alivio.